agua en la región andina. Oferta y demanda. Módulo 1. Los proyectos hídricos comunitarios son una herramienta para desarrollar infraestructura que permita un mejor acceso al agua por parte de las poblaciones rurales. En ese caso, tenemos que pensar que antes del diseño de la infraestructura hídrica hay un conjunto de pasos previos de discusión, de consensuar con la comunidad, de buscar ese espacio participativo con la comunidad que representa el análisis de la oferta y la demanda del recurso hídrico en ese territorio. La demanda tiene que ser estimada considerando los diversos usos del agua en esa comunidad. Este análisis conjunto de demanda y oferta de agua del territorio nos permite dimensionar la obra y nos permite dimensionar esa fuente de agua. Podemos empezar a pensar, a estimar si esa fuente de agua, mediante una obra de captación y de conducción, nos abastecerá total o parcialmente los requerimientos de la comunidad, o por lo contrario, es solo un complemento y vamos a tener que recurrir a 2 o más fuentes de agua para poder satisfacer plenamente la demanda de la comunidad. Para la estimación de demanda de agua de la comunidad podemos considerar a los componentes agrícola, doméstico y ganadero por separado y después computamos todos en un requerimiento global. Disponemos de un cuadro que nos habla acerca del consumo de ganado vacuno, caballos y mulas, ovejas, cerdos y aves de corral. En el caso del ganado vacuno podemos ver que el consumo, según la bibliografía, oscila entre 25 a 35 litros por día por cabeza. En el caso de los caballos y mulas, el consumo es de 20 a 35 litros por día por cabeza. En el caso de las ovejas, 15 a 25 litros por día por ejemplar. En el caso de los cerdos, 10 a 15 litros por día por ejemplar. Y en el caso de las aves de corral, consideramos para un grupo de 100 ejemplares y el consumo es de 15 a 25 litros por día. Para el componente de consumo doméstico, en el siguiente cuadro vemos que hay un consumo típico de agua de acuerdo al tipo de abastecimiento de agua.
Consideramos la distancia del punto de abastecimiento en la comunidad. A distancias considerables es menor el consumo por habitante y a distancias más cercanas se incrementa el consumo por persona. Cuando hablamos de distancias considerables, hablamos de más de 1000 metros y en ese caso consideramos un consumo típico de agua de 7 litros por persona por día, dentro de un rango general de 5 a 10 litros por persona por día. En una distancia media de 500 metros aproximadamente, consideramos un consumo típico de agua de 12 litros por persona por día, en un rango general de 10 a 15 litros. Y en una distancia más cercana a la unidad familiar, hablamos de 250 metros, el consumo se incrementa considerando 20 litros por persona por día como consumo típico, en un rango de 15 a 25 litros. Por supuesto que si tenemos una conexión de agua en el patio de la unidad doméstica, el consumo se incrementa aún más por la facilidad para acceder a ese agua. Y en ese caso estamos considerando un consumo típico de 40 litros por persona por día, en un rango que va de 20 a 80 litros por persona por día. Y cuando tenemos una conexión domiciliaria dentro de la misma vivienda, vamos a tener consumos diferentes según estemos hablando de un grifo simple o de grifos múltiples. En el caso del grifo simple, el consumo típico de agua va a estar en torno a los 50 litros por persona por día, en un rango general de 30 a 60 litros por persona por día. Y si disponemos una conexión de grifos múltiples, vamos a tener un consumo típico de 120 litros por persona por día, en un rango general de 70 a 250 litros por persona por día. Estos valores distan mucho de los estimados para las grandes ciudades, donde se habla de un consumo per cápita diario de cerca de 600 litros. En ese caso hay que considerar las ineficiencias del sistema, de las cañerías matrices, las pérdidas de agua y muchas veces el derroche que realizan los habitantes de las grandes ciudades en el uso cotidiano del agua. Otros datos orientativos se los puede tomar del consumo de otras comunidades y otros grupos de vivienda de la región, sobre todo si ya han implementado previamente un proyecto de agua. Y en el consumo doméstico también tenemos que tener en cuenta el crecimiento poblacional de esa comunidad, su dinámica poblacional, si se van a incorporar nuevas viviendas, nuevas familias. Inclusive hay que considerar si esas familias van a acceder a proyectos de mejoramiento habitacional a través de la construcción de núcleos húmedos, construcción de salones múltiples, de uso múltiple, o la incorporación de talleres y centros de procesamiento de materias primas, como puede ser centros de lavado de lana, de procesamiento de alimentos, de producción de mermeladas, etc.